Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo encuentro, en este Perspectives, que nos sirve para preludiar el estreno de la producción Julio César en Egipto de George Friedrich Händel. Una propuesta que todos ustedes podrán descubrir en los próximos días, interesantísima, tanto por el propio título, obra cumbre de la producción musical de Händel, como por todos los elementos que la envuelven desde la dirección musical, la dirección del planteamiento escénico y, por supuesto, el elenco. Como verán, es impresionante y estará arropado por nuestra maravillosa orquesta que todos ya conocen. En primer lugar, quisiera agradecer a Mix de l'Opera y de les Arts estos encuentros que, pues, de una manera agradable y más personal, nos facilita el adentrarnos en los entresijos de cada nueva propuesta, de cada título, que luego ya podemos disfrutar de manera total en la sala principal de esta casa. También, a título personal, pues querría agradecer el que hayan contado conmigo para introducir y moderar este coloquio, por la oportunidad que supone el poder sentarse a la mesa pues, con grandes artistas para pues, bueno, poder preguntarles de una manera directa, más cercana y amena cómo piensan la obra, cómo ha sido su proceso creativo, su forma de trabajar y, bueno, y cómo se han encontrado realizándola aquí. Bueno, evidentemente, agradecer su participación a nuestros invitados de hoy, el director de escena Vincent Voussard y a la soprano, bueno, por todos conocida, que va a ejercer de Cleopatra, María Monzó. Muchas gracias a los dos por estar hoy aquí. Y también, como no, agradecerle a Arantxa, nuestra traductora, que esté acompañándonos. Muchas gracias. Me van a permitir que me extienda un poquito al inicio. Pues evidentemente yo no soy la parte importante, pero sí me gustaría introducir brevemente a nuestros dos invitados, saber un poco de su carrera, contextualizar luego el título que vamos a tener entre manos y luego saber cómo lo ven ellos. Así que, bueno, sin más preámbulos, primero presento al señor Voussard, quien, bueno, tras su debut como director de escena en el estudio Théâtre de la Comédie Française, se ha dedicado a la puesta en escena de ópera, concretamente desde el año 2001. Ya son más de 40 títulos los que avalan su trayectoria. Cavalli, Mozart, Kurt Weill, Wagner, autores contemporáneos son algunos de los que han pasado por sus manos en trabajos llevados a cabo para los festivales, las principales instituciones líricas del mundo, como la Deutsche Oper de Berlín, el Festival de Salzburgo, la Bayerische Staatsoper de Múnich, el Gran Teatro del Liceu, la Ópera de San Francisco, por citar algunos. De entre sus producciones más importantes cabe mencionar el Otelo con Christian Thielemann en el Festival de Pascua de Salzburgo y en la Semperoper de Dresde, Carmen en la Ópera Real de Estocolmo, Madama Butterfly y la Fanciulla del West en la Staatsoper de Hamburgo, y dentro de las más recientes, La Noche de Fígaro y la Traviata en Dortmund, Die Fledermaus, Pekín, Tosca, Hong Kong, Werther en Lausanne. Bueno, como ven, una trayectoria impresionante, señor Voussard. Muchas gracias por acompañarnos. Respecto a la soprano Marina Monzó, pues qué les voy a contar yo, que no sepan ya ustedes. Es una de las grandes voces valencianas, de una envidiable trayectoria internacional, por todos conocida, pero bueno, pues si hay algún despistado, alguien que no haya tenido el gusto de verla cantar, paso a relatar brevemente 4 cositas de tu carrera también. Bueno, arrancó 2016 debutando con la Sonámbula en Bilbao. Ella se formó aquí en Valencia, en el Conservatorio Superior de Música, continuó sus estudios vocales en Pésaro con el maestro Alberto Geda, cantando varios años en el Rossini Opera Festival y además siguió formándose con la cantante Isabel Rey. Ha sido invitada a las temporadas de ópera de centros tan importantes como el Teatro San Carlos, donde participó en Rigoletto y Un ballo in maschera, Bayerische Staatsoper, haciendo La Reina de la Noche, La Flauta Mágica, Teatro Real, con Ismene en Mitrídate, La Cerlina de Don Giovanni y así un largo etcétera, que engloba pues, otros grandes escenarios como el Gran Teatro del Liceu, el Teatro Máximo de Palermo, el Musikverein de Viena, el Maggio Musicale Fiorentino o el Teatro de la Zarzuela. Aquí en Les Arts también hemos tenido el gusto de disfrutar de su arte con títulos como El Così fan tutte, La Tabernera del Puerto, La Bohème, Un ballo in maschera y Gianni Schicchi. Como ven, pues una carrera brillante a la que le auguramos todavía muchísimos más éxitos. Así que nada, Marina, gracias también por estar con nosotros. Como les comentaba, me gustaría introducir un poco el contexto en el que fue escrita esta ópera y qué supuso en su momento para la producción musical de Händel. Un Händel que se afincó en Londres y que, como se suele decir, pues bueno, fue un alemán
que triunfó en Inglaterra haciendo ópera italiana. Y la verdad es que parece que el caldo de cultivo para este éxito ya le estaba esperando. Inglaterra, por los diversos avatares políticos y culturales, no terminaba de desarrollar un teatro musical propio en lengua inglesa. Todo parecía circunscribirse a pequeñas danzas, canciones vinculadas al mundo del teatro, salvo el intento más importante que fue el de Henry Purcell. Purcell, con su gran éxito, Dido y Eneas, parecía que ya marcaba el rumbo hacia la ópera en inglés, pero no acabó de arrancar del todo y se frenó por completo pues, cuando a los 36 años se muere. No obstante, pues bueno, como pasó en tantos otros países, el gusto por la ópera italiana se iba afianzando, iba cogiendo fuerza y es ahí donde triunfa Händel. Un autor pues, que ya venía rodado. Recordemos que entre los 20 y los 25 años había estado viajando por Italia, había estado en contacto con grandes figuras como Corelli, como Scarlatti, y ya había estrenado 2 óperas, así que ya estaba avezado en estas lides y para él lo de la ópera italiana no era algo nuevo. Así pues, bueno, se afinca en Londres, primero protegido por la reina Ana, después por Jorge I, quien ya había sido mecenas suyo en el pasado. Su carrera sigue cogiendo impulso y al 1719 pasa a ser el director de la Royal Academy of Music y ya su trabajo se centra en producir óperas. Hasta que con el tiempo, los cambios de los gustos, diferentes paradigmas estilísticos, el trabajo ya no fluye como antes y se ve forzado de cambiar de tercio y se pone a componer oratorios, que, bueno, como todos ustedes bien saben, es lo que le ha dado esa eternidad, ¿no? ¿Quién no conoce el Mesías? Händel escribe sus drama per música en el formato de la ópera seria, es decir, textos en los que se narran historias dramáticas y emocionales, en algunos casos sobre temas históricos, otros sobre temas mitológicos, excluyendo siempre a esos personajes cómicos, ¿no? Que ya se derivan más hacia lo que es la ópera bufa. Estas óperas tienen como signo distintivo el uso de los recitativos, donde está el peso de la acción, y las arias da capo, donde ya encontramos esos vórtices expresivos de la escena y el momento también de lucimiento del intérprete. Este formato, bastante estanco, ¿no? Con el tiempo llegó a quedar un poco anquilosado y de modé, pero Händel sabe darle una vuelta de tuerca y hace que su música sea sumamente interesante y atractiva, y muestra de ello es que se sigue interpretando, y por algo será. En palabras de Romain Rolland, la sensibilidad y el sentido dramático de Händel lo llevaron siempre más allá. Se dio cuenta de que servir únicamente a las voces en escena no era suficiente. La música también debía llegar al público. El sonido también tenía que aportar al personaje una profundidad psicológica genuina. Y esto es lo que vamos a ver en el Giulio Cesare, una orquestación un tanto innovadora en cuanto a colores, una música instrumental capaz de generar un marco emocional que describa los afectos del texto y además refuerce el trabajo de la voz. El libreto es un libreto sólido, con personajes complejos que evolucionan. Y aunque el texto es histórico, está cargado de psicología y profundidad y muestra los sentimientos a través de personajes de carne y hueso, de manera que pues, cualquier persona que escuchara aquello pudiera sentirse identificado. Y todo ello sin renunciar a un despliegue de fuerza vocal y maestría orquestal. Es un combo triunfador y, de hecho, así ha pasado la historia. El argumento de esta ópera transcurre en un momento histórico muy interesante, como es el primer triunvirato romano, el reparto del poder en Roma mediante el pacto entre caballeros, firmado de manera informal por Julio César, Craso y Pompeyo. La verdad es que a los tres la jugada les salió muy bien y este reparto de poder y de influencias les sirvió a los tres para puentear al Senado y favorecer sus intereses, ya fueran económicos, políticos o militares. César se embarcó en la conquista y gobierno de las Galias, Pompeyo dominaba Oriente y Craso se benefició de grandes ventajas fiscales. Aquel fue un equilibrio difícil de sostener por sus relaciones personales y termina cuando, por una parte, muere Julia, hija de César y esposa de Pompeyo, y Craso intenta invadir el imperio parto y muere en la batalla de Carrae, pues, lo que al final se pasó la historia como lo dije, cometió un craso error. Todo esto desembocó en una lucha de poder. Y cuando César quiere volver a Roma, quiere volver a la política, Pompeyo y los conservadores intentan impedirlo. La historia se tensa, acaba en una guerra civil entre ellos, y bueno, Pompeyo es derrotado y huye a Egipto. Y aquí comienza la historia. Además, hay algo curioso en este libreto y es que
la acción se deriva hacia Oriente, dejando un poco ver el poder y la influencia de otros reinos mediterráneos, saliéndose un poco del encuadre más tradicional que la ópera seria nos tenía acostumbrados. Resumiendo muchísimo el argumento, porque ya me estoy extendiendo bastante, César, persiguiendo a Pompeyo, llega a Egipto y se encuentra con que el faraón Ptolomeo ha mandado decapitarlo, cosa pues que bueno, no le hace ninguna gracia a César y la situación se tensa. Cleopatra, que también bueno, pues estaba intentando hacerse con el poder de manera individual, ve una oportunidad e intenta seducir a César disfrazada y desplegando toda su inteligencia política. César, evidentemente, sucumbe. Ptolomeo contraataca, traiciones, arrestos, batallas, se dice que César ha muerto, Cleopatra lo pasa fatal también, porque al final de tanto intentar seducirlo, ella también se enamora del romano, pero bueno, César no ha muerto, vuelve, gana, y es un final feliz tanto en lo político como en lo amoroso. Esto así a grandes rasgos, y además está la historia paralela del intento de venganza por parte de Sesto y Cornelia, hijo y esposa de Pompeyo. Vamos, un argumento que ni cualquier serie de Netflix es toda una trama interesantísima que además está aderezada con una música espectacular. Así que ya, bueno, una vez ya introducido el tema y ya sabiendo a lo que nos enfrentamos o lo que vamos a disfrutar, pues ya empezamos a hablar con nuestros invitados, que al final es la parte interesante. Mi primera pregunta es para el señor Bouzard y me gustaría saber cómo ha sido ese proceso de recrear el Egipto de los faraones, qué criterio ha seguido para mostrarnos este nuevo enfoque, cómo ha sido su proceso de creación personal y en qué medida ha sido complementario o determinante el uso del vestuario ideado por Christian Lacroix. Porque vamos, no he podido ver mucho, pero lo que he visto, hay una elegancia y un detalle, una finura en todo que es exquisita. Entonces, bueno, me gustaría saber qué ha pasado dentro de esa cabeza para que llegue a materializarse de esta manera. J'ai compris. Sí. Merci. Bonsoir. Buenas noches. No puedo hablar en español, necesito la ayuda de Arantxa. Étrangement, l'Égypte décrite par Endel est très loin de l'idée de la grande Égypte antique que nous avons. Qu'est-ce que c'est que cette Égypte dans ce livret? C'est juste un terrain de jeu pour deux ambitions politiques. Comme monsieur l'a très bien décrit, c'est un jeu politique de pouvoir entre Pompeo et Giulio, et finalement ça se situe en Égypte comme ça pourrait se situer dans n'importe quel endroit, et on a tout de suite quelque chose qui ressemble à une situation contemporaine très intéressante, qui est cette idée, l'idée du colon, l'idée d'un peuple dominant et qui va faire ses jeux politiques dans des terres éloignées. Alors aujourd'hui, c'est l'Afrique, c'est où on veut, mais ce n'est pas la célébration de l'Égypte antique telle que nous on la connaît qui intéresse ici. C'était simplement un terrain de jeu exotique. Je vous laisse répondre. Bueno, pues por extraño que pueda parecer, el Egipto de Händel no está muy lejos de la idea que podamos tener nosotros del Egipto antiguo. En este caso se trata simplemente de un terreno de juego donde confluyen dos ambiciones políticas. Por una parte tenemos la rivalidad entre Pompeyo y Julio César, que se desarrolla en Egipto, pero que podría desarrollarse en cualquier otro lugar. Y por otro lado, tenemos la idea del colono, de la colonización, del pueblo dominante que ejerce su política en tierras lejanas. Entonces, no estamos celebrando en esta obra el Egipto antiguo, tal como lo podemos imaginar. Se trata simplemente de un terreno de juego. À telle enseigne que l'immense reine Cléopâtre, qui est une figure absolument monumentale, est ici obligée de se cacher sous deux personnalités pour pouvoir essayer de séduire César et de faire en sorte que César l'aide dans son processus pour accéder au pouvoir. L'Égypte, telle qu'elle est là, est une Égypte coupée en deux, entre d'un côté Cléopâtre et de l'autre côté son frère, et tous les deux luttant pour accéder au pouvoir. Donc c'est une Égypte très diminuée, très maltraitée, dont la reine doit se cacher sous les traits de sa propre servante, et non pas une Égypte célébrée dans sa magnificence et dans sa gloire. Néanmoins, dans la proposition scénique,
avec le scénographe, on a voulu travailler à quelque chose d'un peu iconique comme ça. Qu'est-ce qu'il y a d'iconique? Il y a la coiffure de Cléopâtre. Tout le monde connaît le fameux buste du musée de Berlin, où elle est d'une beauté absolument confondante. Et puis le thème de cette pyramide qui revient toujours à la fois comme un jouet avec lequel les êtres, les personnages s'amusent, et en même temps comme une chose qui raconte l'immensité de cet empire, mais toujours à géométrie variable. On a des toutes petites pyramides grandes comme ça, et on a des pyramides qui sont très hautes, qui n'ont de cesse, à mesure que nous voulons raconter l'immensité des choses, ou au contraire la petitesse des choses, qui n'ont de cesse de donner la mesure des personnages qui les côtoient. Bueno, pues vale. La cuestión es que el Egipto que se está presentando es un Egipto que está sumergido en una situación bastante desagradable. Tenemos a Cleopatra, que es un personaje, una reina, un personaje inmenso, que se ve obligada a esconderse tras dos personajes para poder seducir a Julio César y que la ayude a acceder al poder. Tenemos un Egipto que está dividido en dos, entre Cleopatra y su hermano, los dos ansiosos por acceder al poder. Un Egipto maltratado que no estamos celebrando en manera alguna en cuanto a su resplandor y a su gloria. Sin embargo, hemos querido trabajar dentro de esta situación pues algunos elementos icónicos. Entre ellos podemos destacar el peinado de Cleopatra, como podemos recordar, todos tenemos en mente el busto de Cleopatra en el Museo de Berlín, de una belleza impresionante, y queríamos celebrar también la inmensidad de lo que la inmensidad representado, por ejemplo, en la grandiosidad de las pirámides. Tenemos pirámides grandes y luego tenemos también unas pirámides pequeñitas. Entonces estamos contraponiendo permanentemente la inmensidad y la pequeñez, tanto a nivel de Egipto, del Egipto antiguo, con las pirámides, y de los personajes. Donc pour moi, ce qui était important, c'est de raconter l'Égypte comme un terrain de jeu, avec des pyramides comme des pions d'échecs. Mais c'est une pyramide qui est vue par l'âge baroque. C'est une Égypte, vue par l'âge baroque. Qu'est-ce que c'est l'Égypte au début du XVIIIe siècle pour le public? C'est une contrée exotique, lointaine, et on ne sait pas grand-chose d'elle. Et c'est très important d'aborder ce thème-là par l'œil baroque. C'est pour ça que dans les costumes, avec Christian Lacroix, nous avons voulu absolument encadrer le récit, la mise en scène, la dramaturgie et la fabrication des costumes par un frame baroque. C'est-à-dire que la première image que les gens vont voir du spectacle, c'est une troupe de chanteurs, une troupe comme ça habillée dans un contexte baroque. C'est un baroque revisité, un baroque modernisé, pas un baroque de musée, un baroque réinventé à partir d'éléments plutôt de matière moderne, de choses comme ça, mais qui pose le contexte baroque comme étant le cadre de la représentation du spectacle. Et c'est très important de voir par les yeux du baroque, comme si l'époque baroque commençait à rêver à ces personnages-là. Moi, j'aime toujours partir du regard du compositeur et du public de l'époque, et me dire comment ces gens-là rêvent, par exemple, le futur. Nous, très souvent, on s'amuse à reconstituer le passé. Mais moi, j'aime penser au public de 1725, comment il s'amuse à imaginer ces personnages-là comme des personnages de demain. C'est comme ça que Marina, qui interprète Cléopâtre, peut être à la fois vécue dans une robe très grande d'inspiration baroque et en même temps dans un costume de executive woman d'aujourd'hui, 2 pièces. Et j'aime imaginer comment ces gens-là pourraient rêver à ce que sont ces personnages-là aujourd'hui, avec l'œil du baroque, avec leur connaissance de l'époque, du contexte du baroque. C'est pour ça que le frame baroque est très important dans cette production. Vale, lo que era importante para mí era plantear Egipto como un terreno de juego, donde las pirámides pues, desempeñan el papel de piezas, de figuras de ajedrez. Y todo ello visto desde la edad barroca. Es decir, cómo el público del siglo XVIII, de este año 1725, se imaginaba que era Egipto y se imaginaba que sería el futuro también.
Para ello, con Christian Lacroix, pues, ideamos este vestuario que nos ayudase a marcar el relato, la puesta en escena y bueno, todo lo relativo a la obra en un marco barroco. Lo primero que vemos va a ser un montón de personajes vestidos con indumentaria barroca, una indumentaria barroca reinventada, con materiales modernos, pero siempre planteada a través de esta visión barroca, como pensando cómo habría soñado el público del siglo XVIII lo que habría sido el futuro del barroco. No sé, es un poco... la idea es que siempre me gusta partir de la mirada del compositor y pensar cómo habría imaginado el compositor y el público de la época el futuro. En este sentido, pues nos planteamos, por ejemplo, que Marina, que representa esta inmensa Cleopatra, pudiera presentarse en algunos momentos con un vestido amplísimo, súper grandioso, y en otros momentos con un traje de ejecutiva de 2 piezas. Entonces, ¿de cuál de las dos maneras habría respondido al sueño del público de la época? Bueno, Marina, hemos comentado un poco pues que una de las cosas principales de esta ópera es el hecho del aria da capo, ¿no? Esta estructura en una primera parte, una segunda parte y una vuelta a la primera con esa ornamentación en la que bueno, el intérprete tiene un poco de vía libre también para ser creativo. Me gustaría saber un poco, y más siendo que esta es tu primera aproximación a un rol hendeliano, ¿cómo ha sido ese proceso de creación personal? ¿Cómo te has sentido? Si has tenido algún referente durante el estudio, o bueno, o no sé, ¿cómo lo estás viviendo? ¿Ha sido un hándicap el tema de la ornamentación? ¿Te lo has pasado bien? Bueno, cuéntanos un poco cómo ha sido todo esto. Pues sí, para mí es el primer rol de ópera barroca que hago. Entonces, ha sido como un mundo un poco distinto al que yo estaba acostumbrada, ¿no? El tema de los da capo ha sido como muy curioso porque yo no sabía qué me tenía que esperar, ¿no? Si yo venía aquí, el maestro me decía las variaciones o si yo tenía que traerlas, tal. Entonces hicimos una llamada en enero con el maestro y él me dijo: he escuchado tus vídeos de internet, me fío de tus variaciones, dale. Entonces, yo traje una propuesta de las Cleopatras un poco que yo había escuchado, así como más parecidas a mi vocalidad. Había cogido algunas referencias de variaciones, otras que yo quería hacer 100%, que tenía como que me habían salido un poco según viendo la partitura. Y sí que es verdad que yo al principio había traído, por ejemplo, variaciones más agudas, como más de lucimiento vocal, y el maestro en esto era como quería ser muy fiel al texto y al momento de la ópera en el que estábamos haciendo las arias. Entonces las variaciones también dependen mucho del tipo de aria que es y del texto que es. Entonces en un Piangerò o en un Se Pietà no tenía mucho sentido que Cleopatra estuviese haciendo variaciones muy agudas, porque él lo veía como más infierno, muerte, sufrimiento. Entonces las variaciones hemos intentado hacerlas más graves también, que le dan un toque que a mí me encanta. Así que ha sido un poco adaptando las variaciones según el tipo de aria que era. Genial. Según la demanda un poco del personaje, ¿no? A mí es una cosa que me llamó la atención del pequeño fragmento que te escuché, lo que dices, ¿no? Que las variaciones no son estratosféricas, sino que le dan más cuerpo a la voz y al carácter de la Cleopatra que está cantando, ¿no? Es como de repente dices, no está cantando lo que está escribiendo, pero podría haberlo escrito perfectamente Händel porque ayuda a que el personaje tenga más carácter de lo que es. De la retórica del texto, está ayudando con su voz a la retórica del texto. Y por eso me encantó. Lo buscábamos un poco, yo creo que por esa vía, incluso también cuando yo llegué a ensayar con Vincent, que yo dije, antes de hacer las cadencias quiero saber qué hacemos en escena para yo un poco ubicar qué cadencias hacemos según la escena, ¿no? Y lo que pegue. Claro. Entonces creo que hemos ido un poco por ese camino. Muy bien. Bueno, y luego también llegaremos a eso. Hay una pregunta que sí que me gustaría haceros a los dos y, bueno, generar un poco de debate si hace falta, y es la forma en la que se aborda la psicología de Cleopatra y la evolución y desarrollo del personaje a lo largo de toda la ópera. Cleopatra es quizá uno de los personajes emocionalmente más complejos que hay en el repertorio barroco, y me gustaría saber, por una parte, Marina, cómo has construido ese personaje, cómo ha sido su viaje, si bien desde la propia música, desde la evolución psicológica, desde el texto, desde la dramaturgia en general, no lo sé un poco cómo ha sido
cómo lo has ido sintiendo. Y respecto a la dirección de escena, saber también cómo se entiende al personaje, si ha habido alguna pauta concreta en la dirección actoral o bueno, si por el contrario, pues te han dejado un poco de vía libre porque ha habido esa conexión. Un poco cómo ha sido vuestro trabajo particular antes de llegar y vuestro trabajo conjunto en este aspecto, ¿no?, de la psicología de Cleopatra. Pues, ¿empiezo? Vale. Yo venía un poco folio en blanco, como es la primera vez que hago Cleopatra, era simplemente recibir información y ver luego cómo trabajábamos juntos. Y con Vincent ha sido súper fácil, porque él tenía como una idea, ya había hecho esta producción, ya viene de Colonia, pero hay muchos cambios también. Se ha adaptado como mucho a nosotros como cantantes, a las exigencias pues, del escenario, en este caso, que son diferentes a las del escenario de Colonia. Entonces, con la base que nos ha dado Vincent, nosotros también hemos metido un poco de lo nuestro y hemos ido cambiando algunas cosas. Entonces, creo que ha sido también como un trabajo muy personal de cada uno de nosotros con el director de escena, ¿no? Entonces, un poco por ahí. Hay una cosa muy interesante, que ya lo ha comentado, que es el personaje de Lidia, ¿no? Cleopatra Lidia como que tiene dos lados, ¿no?, de la misma personalidad, y que en este caso lo hace una bailarina, y que a mí me ahorra mucho trabajo, porque literalmente estamos las dos estamos en escena al mismo tiempo y es como que se ven los dos lados de Cleopatra, nos vamos cambiando el vestuario entre nosotras también, entonces a veces es un poco, o sea, está ella actuando mientras yo estoy cantando, es algo muy chulo y, bueno, no sé si desvelar mucho, pero vaya, que es algo especial que creo que le da un toque súper interesante al personaje. Genial. Non, la pièce s'appelle Giulio Cesare in Egitto, mais on devrait l'appeler Cléopatra che accoglie a Giulio a casa. C'est le personnage le plus important et le plus intéressant et le plus complexe, c'est bien sûr Cléopatra. Et ce que Marina vient d'indiquer là est tout à fait juste, c'est qu'elle est littéralement, ça c'est dans le livret, c'est écrit comme ça dans le livret, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé, elle est divisée en deux. D'un côté, elle nomme avec des noms très précis, d'un côté sous l'identité de Lydia, qui est une fausse suivante de Cléopâtre, et l'autre, elle dit « je serai Bellona ». Bellona, c'est la déesse de la guerre. C'est la femme politique qui se bat, qui tue, qui peut faire n'importe quoi pour satisfaire son ambition. Lydia, c'est la femme qui n'a pas encore mis sa séduction au service de son ambition. Et ces deux-là sont antagonistes pendant tout le spectacle. Et on a essayé d'imaginer comment ces deux-là pouvaient vivre ensemble pendant tout et vaincre les épreuves terribles qu'elles doivent affronter ensemble. Et on va voir qu'il y en a une qui va mourir au milieu de la bataille. Je ne vous dis pas qui. Et c'est vraiment un personnage passionnant. Et ça, encore une fois, ce n'est pas une invention de metteur en scène. C'est Handel qui écrit ça comme ça. Et il y a d'autres personnages aussi qui ont... Le frère de Cléopâtre, Tolomeo, a aussi une petite tendance à ce double, à cette schizophrénie. C'est une affaire de famille, peut-être. Probablement. Et de l'autre côté, chez les Romains, on a exactement les contraires. Exactement. Giulio est un personnage qui ne change jamais. Jamais. Giulio, il est en contact avec le dieu, avec Giove, Jupiter, direct. Il a son ambition, et son ambition va changer, et après, c'est plus Giove, c'est Marte, la guerre. Donc, et ça, c'est très étrange quand on lit le livret aujourd'hui, ça ressemble à des choses très contemporaines, très, très contemporaines. Des gens dont le projet, c'est de faire la paix dans le monde, partout, et au troisième acte, de faire la guerre partout, en étant les plus forts, avec les armées les plus fortes. Ça, c'est Handel qui l'écrit, c'est pas moi qui le dis. Donc, c'est une pièce qui, sur le plan de la psychologie, offre des profils qui sont d'une actualité absolument incroyable. Et moi, j'ai insisté tout le temps. Malheureusement, on n'a pas pu travailler trop longtemps avec Marina. J'aurais adoré travailler 1 mois et demi sur ce personnage, ça aurait été fantastique. Mais j'ai insisté pour qu'elle puisse mettre d'elle, de la jeune fille qu'elle est aujourd'hui, jeune femme qu'elle est aujourd'hui, le plus possible.
pas penser le personnage comme dans la grandiloquence, avec le poids de l'histoire, non, mais avec la puissance de sa jeunesse et de son insolence. Et là, le personnage devient fantastique. Là, on se met à pleurer avec elle. On se met presque même à rire des fois avec elle. On se met à avoir peur pour elle. Parce qu'elle est faite de ça. Et pas d'une idée de la grandiloquence. Et ça, c'est très, très important pour moi, de pouvoir le construire avec elle et avec le plus d'elle possible dedans. Je te laisse finir. Bueno, pues la obra se llama Giulio Cesare en Egipto, pero realmente podría llamarse casi que obra de Cleopatra que recibe a Julio César en su casa. Porque, como Marina ha dicho, y tiene razón, realmente Cleopatra es el personaje principal y es un personaje que está literalmente dividida en dos. Tenemos por una parte a Lidia, que es una falsa seguidora de Cleopatra, y luego tenemos a la parte Bellona, dice, soy Bellona, la diosa de la guerra, dispuesta a matar por satisfacer su ambición. En cambio, Lidia todavía no ha puesto sus capacidades de seducción al servicio de sus ambiciones. Estas dos partes son completamente antagonistas y lo que se trabaja en la obra es esta manera de hacerlas convivir y hacerlas lograr que hagan frente o que se enfrenten a los problemas que el futuro, que el destino va a poner en su camino. Una de ellas morirá en la batalla, no voy a contar quién. Y todo esto realmente no es un invento mío, es Händel que lo decidió así. Luego tenemos la parte de Cleopatra como hermana de Ptolomeo, también dos personajes como muy esquizofrénicos, algo tienen genético entre ellos. Y luego, por otro lado, tenemos a Giulio Cesare, que es un personaje pues, que no cambia. Bueno, cambia en una cosa. Primero, está completamente obsesionado por estar en contacto y por acercarse al dios Júpiter. Y luego cambia y está como más devoto, se vuelve más devoto de Marte por la guerra, etc. Y cuando leemos el libreto vemos que es de una contemporaneidad realmente alucinante. En los dos primeros actos parece que todo el mundo quiere buscar la paz y hacer lo que sea para que reine la paz. Y en el tercero, en cambio, pues, se produce un giro y es la guerra, todo el mundo quiere la guerra y con tener los ejércitos más fuertes del mundo para ganar la guerra. Realmente esta obra nos ofrece unos perfiles de extrema actualidad. Me gustaría haber podido tener más tiempo, haber tenido un mes y medio para trabajar con Marina en la construcción de este personaje, porque Marina es capaz de poner muchísimo de su parte y de su propia persona en la construcción de ese personaje. Cuando vemos cómo pone pues, toda su juventud y toda su insolencia al servicio del personaje, realmente crea algo que es increíble. Y es la belleza de este personaje, sobre todo, que habla de ella, que está hecha de Marina, no le puedo tocar la rodilla, y no está hecho de grandilocuencia. Marina, un poco siguiendo con todo este catálogo de afectos de Cleopatra, que pasa bueno, pues de la seducción, un poco el badolo pupile, ese lirismo y la angustia del Sepietà, ¿no? El furor de la tempeste, el dramón increíble y la determinación en el Piangero. ¿Cuál ha sido el área que técnicamente supone como un tour de force y cuál dramáticamente deja más desnudo al intérprete, ¿no? ¿Qué equilibrio has podido encontrar ahí y cómo se torea este Miura, ¿no? Porque es un personajazo. Sí, total. Pues mira, curiosamente, Cleopatra tiene 8 arias, ¿vale? Pero en esta producción hacemos 7. Y normalmente se quita a veces Venere Bella, que es una aria que normalmente en las producciones de Giulio Cesare no se suele hacer. Pues para mí, esa aria para mí es la más complicada. ¿Verdad? Sí, 100%. Porque, o sea, parece que no. Parece que podría ser un Da Tempeste, un Sepietà, Piangero, pero Venere Bella es que tiene una... O sea, no puedes respirar en ningún momento. O sea, si miras la partitura es muy complicado de respirar, la tesitura es rarísima, parece un área que es como que no sea muy complicada, pero a mí es la que me da más dolor de cabeza de todas.
Y, ¿y cuál es la siguiente pregunta? No, y un poco que Adrimé, a nivel dramático, ¿cuál es Sí. la que te deja un poco más como diciendo, bueno, que tengo que poner de Sí. mí aquí en el personaje, Marina tiene que ser Cleopatra, que el área que más te ha demandado a nivel dramático y a nivel emotivo para poder Sí. darle vida? A nivel dramático creo que Sepietà, sin duda, 100%. Sí, esa es como la que más, la que conecta como de forma más directa con las emociones, ¿no? Del momento. Creo que es el momento más crítico también de Cleopatra. Sí, sin duda esa. Qué bueno, qué interesante. Bueno, hay un elemento, esta pregunta es también para el señor Busach, que a mí me interesa mucho en los directores de escena que se adentran en este tipo de ópera barroca, esta ópera seria, ¿no? Que siempre se ha dicho que el recitativo, alternando con las arias da capo, generan estructuras muy estancadas, ¿no? Vamos, que al final sale el solista, canta y se marcha, ¿no? Y esto no ayuda a un fluir en la dramaturgia. Me gustaría saber si en el caso concreto del Giulio Cesare ha sido así, si esta afirmación es más bien un tópico, o en caso de haber encontrado realmente este problema de falta de ritmo dramático, cómo se ha solventado, ¿no? Si ha habido algún tipo de recurso concreto o si más bien los da capos se han quedado con momentos de introspección del personaje, ¿no? ¿Cómo ha hecho que la ópera ande con una estructura tan férrea? Alors, effectivement, l'opéra seria est une structure tellement rigide qu'il ne faut pas en avoir peur. Il faut commencer en acceptant la rigidité de la règle. Et une fois qu'on a compris ça, on peut trouver de la liberté avec cette règle. Rigide, ça veut dire que c'est établi qu'on ne peut pas changer. Mais ça ne veut pas dire que c'est toujours pareil. Il y a des couleurs. À partir du moment où on a compris le cadre, on va chercher les couleurs. Et l'aria da capo, le da capo nous permet de chercher la couleur différemment. L'alternance entre recitativo secco et les arias et les accompagnato est aussi une source de couleurs différentes. Avec le recitativo secco, on fait le théâtre, on fait l'action, on avance, on est guidé par la parole, et on s'amuse d'une autre manière, physiquement. L'énergie n'est pas la même. Donc, tout est une affaire de couleurs. Mais je pense qu'il faut accepter dès le départ que la règle est la règle. On ne peut pas la toucher. C'est impossible. Un aria da capo doit être un aria da capo et il va permettre au personnage, quand on va chercher peut-être d'aller raconter dans le cadre d'un personnage riche comme Cléopâtre, une chose et son contraire et son antagonisme, une chose extérieure et une chose intérieure, de donner un sens à la variation pour peut-être résoudre un conflit ou au contraire exposer un conflit, ça permet de poser une dialectique sur le personnage et pas simplement une répétition décorative de la musique. Dès lors qu'on comprend que, et Marina disait tout à l'heure une chose très intéressante, elle disait « je veux savoir ce qu'on fait en scène avant de composer mes variations ». Avec la variation, c'est-à-dire avec le da capo de l'aria, c'est vraiment le point de rencontre entre le théâtre et la musique. C'est comment on fait de la musique en fonction d'une psychologie. On fait de la musique en fonction d'une situation dramatique. On fait de la musique en fonction même d'une situation scénique. Avec qui je suis, comment je suis, toute seule, pas toute seule. Et donc, pour moi, la chose la plus importante, j'ai commencé dans ma carrière avec le baroque. Ça a été mon école. Pendant des années, que ça. Et on apprend à mettre en scène avec ça. Parce qu'on apprend que la règle est une chose qu'on ne peut pas abîmer, qu'il faut renforcer pour pouvoir trouver sa liberté. Vale, pues la ópera seria es realmente tan rígida que no hay que tenerle miedo. Lo que hay que hacer es, en mi opinión, aceptar esta rigidez, y una vez que hemos comprendido esta rigidez y que tenemos que aceptarla, pues ya poder ver la libertad que tenemos dentro de ella. Efectivamente, la regla no se puede cambiar, pero dentro de ella hay colores y el área da capo, pues hay que conseguir encontrar estos colores dentro. En los recitativos secos y en las arias y el acompañante y todo eso, pues tenemos que buscar
tenemos la parte de teatro, la parte de acción, la parte de avanzar. Es una energía completamente distinta y un color completamente distinto. Y para mí todo es cuestión de color. La idea es aceptar la regla desde el principio y ver que luego el área de capo pues, permite al personaje contar una cosa y su contrario, mostrar una cosa interior y una cosa exterior, resolver un conflicto o exponerlo simplemente. Pero siempre hay una dialéctica dentro del personaje y no es una simple decoración, el área de capo no es una simple decoración. Con la variación y con el da capo del área pues hacemos la música en función pues, de la psicología, de las funciones escénicas y de muchos otros aspectos. Yo empecé a trabajar con el barroco, muchísima escuela de barroco y aprendí que efectivamente la regla no se puede cambiar, pero que hay que buscar colores dentro. Muy bien. Hay otra pregunta que va un poco enfocada para los dos. De cierta manera ya lo habéis respondido de manera tangencial antes, pero es un poco el tema de cómo ha sido el primer encuentro entre solista y director de escena a la hora de abordar el personaje, en este caso el tuyo, que es el de Cleopatra. Cambió mucho la percepción que tú tenías de Cleopatra o cómo tú la tenías enfilada de la quiero trabajar así, quiero que este sea su evolución, quiero que sea así como se geste dentro del escenario. Cambió mucho al entrar en contacto con Vanson y ver su propuesta y la pregunta también inversa. A nivel de dirección actoral, de todo ese entramado escénico, ¿cambió algo al entrar en contacto con la voz de Marina y ver sus posibilidades? Pues yo sí que, como te comentaba antes, que llegaba como con la mente un poco abierta a lo que fuese, pero Cleopatra la conocemos todos. Entonces yo pues venía con la idea de Cleopatra, grande poder. Y luego pues Vanson me dijo, no, Marina, quiero una chica joven, una cosa no estática de más mayor, sino, yo no sé, mi idea que yo tenía en la cabeza era otra. Entonces a él sí que le gusta mucho pues buscar comicidad en momentos que... Pues hay unas frases que, por ejemplo, yo le decía a mi hermano, esta es mi corona y yo me la merezco porque es la mía. Y ahora de repente se ha dado la vuelta y es, esta es mi corona y yo me la merezco. Entonces es como que es otro cambio totalmente distinto al que yo no me esperaba. Entonces los recitativos sí que han cambiado como yo me lo podía imaginar. Él busca pues algo más juvenil, más cómico en algunos momentos, más irónica. O sea, es una Cleopatra como muy irónica también. Entonces creo que esa frescura de Cleopatra yo no la tenía para nada en mente y le da un color muy chulo. Desde el principio se puede ver como una evolución y podemos pasar por más fases, ¿no? No solamente la Cleopatra reina pura girl boss, ¿no? Un poco más... Claro, no empiezas fresco. por el final, ya estás haciendo desde la joven y ese cerebro político, ¿no? Y además dentro de ese cuerpo tan bello, ¿no? Y que sabe jugar con todas sus armas. Sí, sí. Évidemment, comme dit Marina très bien, Cléopatra, tout le monde a une idée très claire. Et moi, quand j'arrive en répétition pour faire un spectacle, j'ai travaillé, donc je sais exactement ce que je veux. Mais je sais aussi que la Cléopatra que le public va voir sera la rencontre entre ce que je veux et l'interprète. Et moi, je n'aime rien de plus que ce que l'interprète me fasse changer d'idée. J'adore quand je rencontre la chanteuse me dire, mais ça, j'ai pas pensé, mais si on l'emmène le personnage dans cette direction, parce que cette fille-là est capable de faire ça, c'est 1000 fois plus intéressant que ce que moi j'ai pu imaginer. Je pose un frame, un cadre très, très, très précis, en termes de couleur, en termes de caractère, mais en termes de vie, de vitalité, d'accent personnel, de comment elle s'exprime, comment elle bouge, comment elle est capable d'embrasser ou de gifler, je construis avec la personne que j'ai devant moi. Et plus la personne est en vie, plus elle est expansive, plus elle est généreuse, et plus le personnage sera riche. Et plus on pourra choisir, détailler. Enfin, travailler tout seul et écrire et dessiner tout seul, moi, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'importe, c'est la rencontre entre une partition, ma vision, et l'interprète qui va la porter. Et ça, avec Marina, c'est sans fin. On pourrait la refaire demain, d'une autre manière, peut-être, si on avait un peu plus de temps. Je veux dire par là que la richesse de l'interprète fait la richesse de l'interprétation.
Vale, pues obviamente todo el mundo, pues todos tenemos una idea muy clara de lo que es Cleopatra. Yo también tenía una idea muy clara de lo que quería, pero luego lo que pienso es que realmente se produce un encuentro entre el personaje y la intérprete, y a mí me encanta que haya propuestas por parte del intérprete, o también que yo vea el potencial, que diga, pues mira, esta chica pues es capaz de llevar el personaje a tal punto, o es capaz de besar así, de abofetear así. Entonces yo planteo un marco, pero luego intento también aprovechar las capacidades y las propuestas de los intérpretes. Cuanto más expansivo y más generoso es el intérprete, pues más vivo se vuelve el personaje, más rico. A mí escribir solo no me interesa. Lo que me interesa es generar este encuentro del que hablaba entre el personaje y el intérprete. Y creo que con Marina podríamos volver a crear otra Cleopatra nueva mañana, si quisiéramos, y darle una riqueza extraordinaria. Bueno, otra pregunta para el señor Busach es ¿por qué cree que Giulio Cesare sigue funcionando en este siglo? ¿No? ¿Y qué cree que es lo que más sorprenderá de su propuesta? Alors, il y a beaucoup de raisons à ça. D'abord, il y a la justesse et l'écho très particulier que prend aujourd'hui le livret. Comme je le disais tout à l'heure, on a affaire à un personnage ultra dominant qui veut être célébré comme le grand bienfaiteur de l'humanité, fabriquer la paix à tout prix, et qui se révèle un homme qui reprend goût à la guerre de manière irrésistible à la fin. Ça, c'est une chose qui aujourd'hui, et pas simplement aujourd'hui, résonne. Ensuite, tous les personnages de l'œuvre sont tous des personnages qui appartiennent à notre histoire, presque l'histoire pop. On trouve des images de Cléopâtre, pas simplement dans l'histoire antique, mais on la trouve dans toute notre histoire culturelle. César, c'est la même chose. C'est des mythes comme ça qui ont gardé vie. Ensuite, dans la production de Handel, je ne connais pas un opéra où il y a autant de hits. Hits, de tubes, de hits. Je ne connais pas. C'est incroyable. Je ne sais pas. Même des gens qui ne connaissent pas les productions dans la musique de Handel ont tous entendu à un moment ou à un autre, je ne sais pas, Piangero, partout. Il y a de la publicité avec cette musique-là. Ça fait partie de nous, quoi, de notre culture, de notre. C'est pas simplement comme d'autres. Si je vous dis Floridante, Radamisto, vous dites, oh, c'est des choses qu'on ne connaît pas. Mais là, ça nous appartient. Pour toutes ces raisons-là, je pense que Giulio Cesare est une œuvre vraiment qui peut parler très fortement aux gens, que les gens peuvent s'approprier de manière très facile, très immédiate. Vale, en cuanto a la actualidad, la vigencia de la obra, pues hay muchísimas razones, y en especial el eco, la resonancia un poco particular del libreto. Estamos hablando de un personaje muy dominante que se erige como benefactor de la humanidad en un principio, en busca de la paz, que cree que puede conseguir la paz para todo el mundo, y de repente pues cambia de camino y bueno, pues lo que quiere es la guerra a cualquier precio, y es algo pues que tiene mucho eco en la actualidad. Los personajes pertenecen a la historia, incluso diría hasta a la historia pop. Hay imágenes en toda, no solamente antigua, sino en la cultura actual, en las que aparece Cleopatra y Julio César, lo mismo. Y en la producción de Händel pues hay un montonazo de hits, de grandes éxitos. Quien no ha escuchado el Piangero u otras piezas en anuncios publicitarios, es algo que forma parte de nuestra cultura y que en cierto modo nos pertenece y es fácil de interiorizar y de adueñarse. Creo que en ese sentido es la obra de Giulio Cesare, pues es muy elocuente y nos habla mucho. Muy bien.
Bueno, y ahora, para ir cerrando un poco, por lo menos, mi turno de preguntas, porque también imagino que los asistentes tendrán curiosidad por hacer las suyas propias. Marina, sin llegar a hacer spoiler, bueno, si eso se puede decir con algo que lleva 300 años en cartel, ¿qué es lo que los asistentes se van a encontrar en esta producción y qué crees que se van a llevar a casa de Cleopatra? De Cleopatra. No, de Cleopatra con sus relaciones, como tú lo entiendas, vamos. Pues mira, a mí una cosa que ensayando llevaba muchos años que no me pasaba durante los ensayos y en un escenario, y es que hay, no solamente de Cleopatra también, pero el dúo de Cornelia y Sesto, la primera aria de Cornelia, o sea, hay momentos en los que literalmente el tiempo parece que se para. Y a mí eso yo hacía años que yo no lo sentía, ¿no? Entonces hay momentos de arias también. También tiene mucho que ver aquí, aparte de la música de Händel, evidentemente, muchos colores que ha buscado el maestro, de unos pianos con aire, él está buscando un piano también en la orquesta extremo, en el que yo creo y espero que le llegue al público, pero vaya, durante el proceso de ensayos ha habido momentos que era como de decir, ostras, y a mí hacía años que no me pasaba eso en un teatro. Entonces yo espero que eso pueda llegar al público. No es de Cleopatra solo, pero, pero un además, poco general. Es algo muy interesante, que es una pregunta que si tuviera el director musical al lado me gustaría hacerle, que es un poco también, ¿no? Cómo se consigue ese ambiente, ¿no? Ese aura, acostumbrado a trabajar con instrumentos antiguos y con formaciones que se dedican a la música históricamente informada, ¿cómo se traslada eso a la orquesta moderna, a otro tipo de instrumentos? ¿Cómo consigues que esa mentalidad o ese sonido que tú tienes en tu cabeza, acostumbrado a una cosa, se traslade a una orquesta contemporánea que igual te hace un Puccini, que te hace un Wagner, y te lo hace todo estupendamente bien, ¿no? Sí. Pues yo no te lo sé contestar. No, sí pero que... es una cosa que tenía yo en mente y decía, ¿cómo lo harán? ¿Cómo se mataría por ver los ensayos? Es increíble, sí. Qué bueno. Pues bueno, yo por mi parte es todo. Yo os agradezco a los dos pues bueno, que hayáis abierto vuestro corazón, vuestra mente y todo vuestro proceso creativo para compartirlo con nosotros. Y ahora es el momento y el turno, si hay alguien entre los asistentes que tenga curiosidad por saber algo y quiera preguntar, pues es el momento. Sin miedo, ¿eh? Sí, bien, José. Hola, buenas tardes. Gracias a todos los... Espera, que te acercan un micro. Paso, sí. Buenas tardes. Gracias a todos los ponentes. Mi pregunta es para Marina y es una curiosidad. Nos has dicho que es la primera vez que haces una ópera barroca. Imagino que cuando se acepta un papel se hace con meses y años de antelación. Y me gustaría saber si influye a la hora de aceptar un papel, si influye lo que haces antes y después, es decir, el estilo musical de la ópera que hayas hecho anteriormente y la que tengas comprometida posteriormente a la hora de aceptar un papel por los requerimientos técnicos que puede haber. Por el requerimiento de estilo, dices, sí, supongo. Sí, pues mira, yo tenía muchísimas ganas de debutar un rol barroco. Me encanta la música barroca, o sea, es de la música que yo más escucho. Entonces, cualquier cosa que yo hubiese tenido antes o después, yo habría aceptado hacer un rol barroco. Y sobre todo Cleopatra, porque Cleopatra es un rol que para todas las sopranos, desde que estudiamos, es como uno de los top 3, al menos en mi caso, y yo creo que de muchas, de los roles deseados y soñados de cantar algún día. Siempre hemos cantado probablemente algún área en el conservatorio. Entonces es un rol que es muy exigente y es como un caramelo, ¿no? Y además está muy bien escrito. O sea, está escrito de un modo, Händel lo escribió de un modo en el que antes de venir un área en el que te exigía muchos, o sea, te exige agudos, te hace un área que es más grave para que estés más relajada a nivel vocal, te pone la tempeste al final para que estés totalmente vocalizada. O sea, creo que está escrito de un modo súper inteligente, te deja mucho tiempo de descanso entre áreas también. Entonces, para mí, cualquier cosa que hubiese habido antes y después, yo habría aceptado hacer Cleopatra 100%. En otra ocasión no lo sé, pero en estas así ha sido. Estupendo, gracias. Hola, buenas tardes. Sí, se oye, sí. Es una pregunta para el escenógrafo. ¿Las flores con la bola debajo, qué significan? Las flores.
I fiori con la palla sotto. No, ahí no están. Ah, no. Non. Vous êtes bien renseigné. Que te has informado muy bien. Non, j'essaye toujours de synthétiser dans le langage scénique les choses et de fabriquer des objets qui peuvent avoir un sens, mais aussi un autre et aussi un troisième, et qui ne sont pas univoques, mais qui peuvent avoir des doubles sens, des triples sens. Ici, ces fleurs ont à voir avec le personnage de Tolomeo. Tolomeo, avant que ces fleurs avec la boule existent, Tolomeo embrasse une fleur et il dit au personnage de Cornelia, je vais t'enfermer dans le jardin et tu seras jardinière dans mon jardin, qui est un jardin empoisonné. Tolomeo est un personnage toxique, est un personnage qui empoisonne toutes les belles choses qu'il veut faire. Même s'il porte en lui un désir de bien faire, il y a toujours quelque chose d'empoisonné dans ce qu'il fait. Ces fleurs, la fleur est une représentation naïve de la beauté, de l'innocence, ça devient des objets dangereux. Tellement dangereux qu'on convoque sur la scène un champ de fleurs de manière un peu particulière en faisant un bombardement. Elles tombent de là-haut et ces boules nous servent à tout ça, à la fois pour représenter la brutalité qui peuvent accompagner ces fleurs quand elles deviennent toxiques, et aussi pour des raisons techniques, pour pouvoir les maintenir en scène, toujours debout et qu'elles ne tombent jamais. Bueno, pues yo siempre intento sintetizar las cosas en el lenguaje escénico y fabricar objetos pues, que tengan varios sentidos, que no tengan un sentido unívoco, sino que puedan tener sentidos dobles, triples, etc. Las flores tienen que ver con Ptolomeo. En un momento dado, Ptolomeo besa una flor y le dice a Cornelia, te voy a encerrar en este jardín para que seas mi jardinera. Y eso se trata de un jardín envenenado, porque Ptolomeo es un personaje tóxico que, aunque intente hacer las cosas bien, acaba envenenándolo todo. Entonces, bueno, la flor, pues que es un símbolo de inocencia, de ingenuidad, en este caso se vuelve peligrosa. En un momento dado, ahí, incluso en la escena, se produce un bombardeo de flores. Entonces, las bolas debajo de las flores representan, por un lado, la brutalidad de las flores al volverse venenosas, al volverse tóxicas, y luego tiene también un aspecto técnico que es para que se mantengan en su sitio y no se caigan. Así. De rien. Desvelado. Por ahí arriba tú también querías. Sí. Sí, pasa más hacia arriba. ¡Tarán! Hola, buenas. Yo tengo una pregunta en relación a lo que ha dicho Marina, y creo que como Marina es su primer título, igual no me la sabe responder y es más para el escenógrafo. Y es que has mencionado que se ha suprimido un aria de Cleopatra. Yo quiero saber si esto es algo que se hace habitualmente en las óperas barrocas, si se suprimen arias y si en este caso se han quitado también más arias de otros personajes y por qué, cuál es la razón de ser de esto. Me voy. Bon. De manière générale, première chose, si on fait l'œuvre dans son entier, on arrive à 4h30 de musique. Ce qui peut poser un problème. Parfois, pas forcément pour le public, mais aussi pour le théâtre. Bon, voilà. Donc on est toujours obligé dans des œuvres qui sont de ce format-là, de réduire un petit peu. C'est très très rare qu'un opéra baroque soit présenté dans son intégralité. Surtout qu'un opéra de Handel, je veux dire, de ce format-là. Donc on coupe toujours un petit peu. On coupe dans les récitatifs, on coupe dans les airs. Chaque personnage a des airs coupés. Ici, ce qui préside au choix des coupures, et là, c'est le directeur musical qui est souverain en la matière, même si je suis associé avec lui, on essaie de trouver une cohérence dans les coupures. C'est bien évidemment ce qui correspond à la vocalité de l'interprète, qui prime d'abord. Quelle chanteuse va chanter quoi? Elle sera plus à l'aise avec ça plutôt que ça. Donc, même si toi, tu me dis que Venere Bella, tu aurais préféré pas le chanter. Correcto. Mais c'est d'abord en fonction de l'interprète et ensuite en fonction de critères dramaturgiques. Dans la composition de l'œuvre, qu'on va choisir d'enlever ou pas voilà, ça, c'est une réponse en général qui vaut pour tous les opéras de Handel.
Bueno, pues en general, a ver, si representásemos la obra entera, estaríamos hablando de 4 horas y media de música, lo que podría plantear un problema tanto, bueno, pues para la representación como para el teatro, etc. Entonces, en todas estas obras largas se tiende a reducir. Es muy, muy poco frecuente encontrarse la representación de una obra de Händel entera. Siempre se recorta y se recortan tanto los recitativos como las arias. En cuanto a la elección, pues la elección viene determinada y bueno, suele ser el director musical el que manda en este aspecto, aunque siempre en colaboración, obviamente, con el escenógrafo. Y bueno, pues lo que determina esta elección es pues muchas veces la vocalidad de la intérprete, en qué áreas o en qué recitativos se va a encontrar más a gusto, en cuáles menos. Y esto por un lado, y luego por otra parte la selección responde también a criterios dramatúrgicos, y esto sucede en todas las óperas de Händel. Pero están bastante integral, ¿eh? O sea, yo he visto otros Julius Césares por ahí que están muchísimo más cortada. Aquí tenemos solamente, ¿cuántos? 2 áreas en total o 3. Un poco más. Yo creo que 3 o 4 máximo. 3, yo creo, o sea, no son muchas para lo que normalmente se hace un Giulio Cesare, que se suele cortar bastante más. Sí, sí. O sea que bastante integral. Por ejemplo, la primera versión, que es de Colonia, Sí. tiene 30 minutos de música Menos. Aquí son, sí. Sí. Claro, y eso luego también supone un hándicap de cara a la escena, el tener que readaptar tiempos y movimientos y... Cambia todo, claro. Claro, claro. Sí, sí. Nada, es siempre. seguir reinventándose. ¿Alguna pregunta más por aquí? Sí, por ahí alguien. Nada, señora. Muchas gracias. Es una pregunta para Marina, porque bueno, me consta que en un pasado trabajaste con nuestro querido moderador, ¿puede ser? Sí, Porque sí. aquí donde le veis, el Todos tenemos un moderador que pasado. tenemos es José Duce, que es director artístico y musical del grupo Amistis, de recuperación de música antigua y barroca. Y bueno, si estuvieras ahí detrás de la escena, ¿qué secretos le contarías de la forma de trabajar del gran maestro Milkowski? Que seguro que tendría curiosidad el de saber de cómo lo haría el maestro abordando este repertorio. O José, ¿qué pregunta le harías a Marina? Decir, ¿cómo hace el maestro esto cuando lo aborda el trabajo? Así que os dejo ahí la pregunta conjunta. Pregunta para ti. Pregunta para mí, esto no estaba en el guión. Bueno, esto es sorpresa. Bueno, como hace el maestro, tú primero. No, sí, a mí me ha sorprendido mucho también por la libertad, o sea, dentro de que hemos elegido el tema variaciones y todo, yo no sé por qué mi cerebro no está muy quieto y no puedo hacer siempre las mismas, entonces voy cambiando mucho y él me ha dado como la flexibilidad para eso. Entonces estoy como muy contenta en ese aspecto por ese lado de que él es muy flexible y yo me esperaba a lo mejor un maestro muchísimo más rígido en esos términos y no sé qué más decirte. Sí, a lo mejor un poco también la curiosidad de cómo son sus tiempos de trabajo, ¿no? Y cómo, si es un maestro que respeta a la vocalidad del cantante, la retórica del texto, si es una persona que se centra más en el foso para tener controlado toda la gente, qué comunión hay con los que están arriba y de qué manera trabaja con el cantante. Pues a mí me ha sorprendido mucho, que tampoco lo había visto nunca, que él durante los ensayos, la italiana, por ejemplo, explicaba a la orquesta de qué iba las arias. Decía, aquí esto está pasando por esto, o este recitativo está explicando esto. Entonces, la orquesta también está sabiendo lo que está sucediendo en el escenario, cosa que normalmente a veces no pasa. Entonces, que un maestro te esté explicando, él va a cantar esto de este modo porque quiere interpretar esto o quiere enseñar esto, ¿no? Y el texto dice estas palabras. Creo que también me parece muy interesante que la orquesta esté envuelta al nivel dramatúrgico lo que está pasando, ¿no? En la ópera.
Sí, sí, es un poco como el pianista que no sabe el texto del cantante, ¿no? No puedes acompañar a un cantante si no sabes lo que dice. Pues Sí, sí, sí. un poco igual, pero con mucha gente. Sí, sí, sí. O hay momentos de pizzicatos, de pling, pling, que dice, aquí es que es una risa, porque ella se está riendo, pero le está burlando porque el texto dice esto. Entonces creo que eso está muy, muy Sí, interesante. ahí también a lo mejor quizá la gente encargada del continuo es el que aporta ese puntito extra, ¿no? Para entender también lo que está pasando arriba, porque también tiene mucha flexibilidad en el juego, ¿no? Y a la hora de acompañar el recitativo y de hacer pequeños guiños que ayuden a todo lo que hay arriba, ¿no? Pues sí, qué curioso. Sí, sí. ¿Alguna pregunta más? Pues si nadie tiene nada más que decir, pues cerramos aquí la sesión. Muchísimas gracias tanto a los asistentes como a los participantes. Para mí ha sido un placer. He aprendido mucho de vosotros y ahora solo falta disfrutar de Giulio Cesare. Muchas gracias. Gracias. Gracias, gracias.